a Dios. Lucas capítulo 4, verso 18 en adelante. Cuando usted lo encuentre, me confirma con un amén, glorificando el nombre del Señor. Aleluya. Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 18 en adelante. Gloria al Señor. Amén. Leemos la poderosa palabra de Dios, honrando a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable. Se puede sentar glorificando el nombre del Señor. Amén, gloria a Dios. Vamos a predicar bajo el tema: el Espíritu de Dios está sobre mí. Estas palabras, gloria al Señor, que Jesús dice Isaías, en Isaías capítulo 61, verso 2 en adelante, dice también la profecía: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad, gloria al Señor, de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Mire que qué importante es tener el Espíritu del Señor con nosotros. Qué importante es caminar bajo el Espíritu de Dios. Una promesa, gloria al Señor, que Jesús también hizo para los creyentes, para sus seguidores, aquellos que profesan el Evangelio, aquellos que decidieron seguir a Jesús. Hay una promesa también para nosotros. No cualquiera puede tener el Espíritu Santo, sino únicamente aquellos que le reciben, aquellos que le obedecen, aquellos que caminan en santidad, aquellos que hacen su voluntad. Qué importante es tener el Espíritu de Dios sobre nosotros. En Hechos capítulo 2, verso 2 al 4 dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Vea lo importante que es tener el Espíritu de Dios sobre nosotros. Aleluya. Porque sin el Espíritu Santo no pudiéramos resistir los ataques. Sin el Espíritu Santo no pudiéramos seguir caminando en el camino angosto. Qué importante que Jesús dice, y vea lo que él dice ahí mismo en Lucas, donde tomamos como base: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. El Espíritu del Señor estaba con Jesús, y el Espíritu del Señor está sobre nosotros,
sobre sus hijos, aquellos que quieren vivir bajo la voluntad de Dios y aquellos que quieren caminar bajo santidad. Aleluya. Y dice, para pregonar el evangelio, quiere decir que qué importante es tener el Espíritu de Dios para predicar la palabra. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Mire lo importante, estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Lo importante es estar ungido. Lo importante, hermano, para poder nosotros tomar fuerza, para poder sobrellevar este camino, para poder sobrellevar las cargas, la prueba, la lucha. Porque si el Espíritu Santo no estuviera con nosotros, no soportáramos este camino, hermano. Si el Espíritu de Dios no estuviera con nosotros, no pudiéramos resistir. Aleluya. Vea usted que esa promesa, gloria al Señor, no solo únicamente estaba profetizado, sino que también los profetas del Antiguo Testamento, cuando ellos profetizaban, el Espíritu de Dios venía sobre ellos y ellos hablaban de parte de Dios. El Espíritu venía sobre ellos y ellos declaraban la palabra. Miren lo importante que es tener para predicar la palabra el Espíritu de Dios. Porque cuando los profetas profetizaban, la Biblia dice que el Espíritu del Señor les daba la palabra y ellos predicaban. Y esa promesa, hermano, la vemos nosotros también hoy en día. No solamente miramos que era para los apóstoles, los judíos en aquel tiempo, cuando Jesús les dijo en el aposento alto, esperen ahí, les dio una promesa, aguanten ahí hasta que venga el Espíritu de Dios y que los llene y los envista de poder. Entonces ustedes muévanse, entonces salgan, vayan por las ciudades, prediquen la palabra. Les dio poder, les dio autoridad. El Espíritu de Dios es el que da la palabra, da la autoridad, da el poder. Y no solamente para que pudieran predicar, sino que también, hermano, para que pudieran resistir. Usted ve que los apóstoles fueron perseguidos, los profetas fueron perseguidos, pero ¿quién habitaba en ellos? ¿Qué era lo que estaba con ellos? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios era lo que lo llenaba a ellos para que ellos pudieran persistir en llevar el mensaje de la palabra sin importar lo que se levantara en el camino, sin importar lo que tenían que caminar, sin importar lo que tenían que cruzar, si había que cruzar desierto, montaña, aldeas, ciudades. El Espíritu de Dios estaba ahí para darle fuerza, para levantarles el ánimo. Gloria al Señor. Y eso es lo importante que debemos de tener nosotros, que el Espíritu de Dios esté sobre nosotros. Aleluya. Mire que la promesa que hace el Señor a los apóstoles se cumple en Hechos de los Apóstoles. Cuando estaban todos reunidos en el aposento esperando que llegara la promesa, algunos se fueron antes, pero los que persistieron en quedarse y en aguantar y en persistir en que la promesa de ellos viniera, porque esa promesa la había dado Jesús. Y Jesús, cuando promete algo, lo cumple siempre y cuando caminemos bajo su voluntad. También vemos que después de que ellos fueron investidos de poder, en Hechos capítulo 10, verso 44 al 45, también vemos, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo de Dios. Tal vez ellos pensaban, gloria al Señor, de que esa promesa solamente era para los judíos, para aquellos de Israel. Pero al ver el apóstol Pedro que vino también sobre los gentiles, sobre Cornelio,
ve que Cornelio se le apareció un ángel y le dijo que mandara a llamar al apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro tuvo una visión, un éxtasis, donde también se le mostró que llegaban unos varones y que lo iban a llevar y él iba a viajar para poder ver a este varón. Todo confirmado. Y estando ahí, descendió el Espíritu de Dios y a todos los bautizó. Descendió el Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo. Lo importante que es tener el Espíritu Santo, y diría, ¿para qué? Aquí dice la Biblia: para pregonar el evangelio, para llevar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Oiga, a pregonar libertad a los cautivos. Gloria al Señor. Qué importante es tener la unción del Espíritu Santo. Qué importante es conducirse y ser guiado por el Espíritu de Dios, y que podamos decir: el Espíritu de Dios está sobre mí para poder llevar la palabra. El Espíritu de Dios está sobre mí para poder llevar a los quebrantados de corazón. El Espíritu de Dios está sobre mí para poder llevar la palabra a aquellos que están cautivos. Qué importante es tener la unción del Espíritu Santo, hermano. Cuando dice la palabra me ha ungido, se refiere al simbolismo del derrame o la aplicación de aceite sobre una persona que estaba siendo nombrada, encargada y capacitada para el servicio espiritual. El aceite de la unción era un símbolo del Espíritu Santo. Jesús no fue ungido con aceite literal, sino que con el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. El Espíritu mismo. En este pasaje Jesús declara el propósito de su ministerio: ungido por el Espíritu para predicar el evangelio, las buenas nuevas del perdón y la salvación espiritual a los pobres, los oprimidos, los humildes, los de espíritu abatido, los quebrantados de corazón. Oiga, Jesús vino para alcanzar a aquellos que la mayoría de las personas pasaban por alto o rechazaban, para traer libertad a las personas que estaban cautivas por el diablo. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. ¿Para qué el Espíritu Santo ha venido sobre los siervos del Señor? Ha venido para que nosotros actuemos en esa atmósfera espiritual y podamos llegar donde está la necesidad espiritual. Hay personas que están cautivas por el enemigo y el Espíritu de Dios lo guía a la persona que tiene el Espíritu de Dios para que vaya y liberte a esa persona. Y no solamente para libertar, sino para sanar, para levantar a los cojos, para darle libertad a aquellos que están atrapados por el diablo en la cárcel espiritual, aquellos que están adictos, aquellos que están encarcelados por el enemigo. Y cuando hablo de la cárcel espiritual, aquellos que están atrapados en las drogas, en el alcohol, en algún vicio. Es más, hasta los mismos brujos son libres, porque a eso vino el Señor, a libertar a los cautivos. Aleluya. Y qué bueno decir, el Espíritu del Señor está sobre mí. Aleluya, porque para eso nos ha ungido el Señor, dice. Vea lo importante que aquellos hombres de Dios, los apóstoles, quedaron en el aposento esperando la promesa. Y todos aquellos anhelando el poder, la autoridad para poder salir a enfrentarse al infierno, enfrentarse a los demonios, enfrentarse a aquel nivel espiritual que había a la necesidad en aquellas ciudades. Ve que cuando Jesús empieza su ministerio, la mayoría, si usted lee en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, usted ve cómo el Señor hace liberaciones de demonios. La gente le llevaban endemoniados y eran libres. Eran libres. Eran libres. Y
Y los apóstoles, cuando salen del aposento alto, y todos aquellos que recibieron los 120 y empiezan a predicar el evangelio, empiezan a ver las señales, empieza a ver por qué fueron ellos llenos del poder de Dios, y el Espíritu Santo de Dios cayó sobre ellos para que pudieran llegar a las aldeas, a las ciudades, a donde estaba la necesidad. Sin antes estaba aquella promesa que no salgan. Mire lo importante que es. No salgan sin antes ser investidos del poder de Dios. No salgan antes sin que el Espíritu de Dios esté con ustedes. Porque de balde sería salir a las calles, predicar. De balde sería orar por alguien si el Espíritu de Dios no está con nosotros. Si el Espíritu de Dios no nos lleva, si el Espíritu de Dios no nos dirige, de balde sería predicar el evangelio. De balde sería. Por eso es importante entender que el Espíritu de Dios nos llene, nos capacite. Aleluya. Que el Espíritu de Dios nos pueda guiar a donde Él quiere que vayamos. Qué importante es, hermano, ser guiado por el Espíritu de Dios. Porque dice la Escritura en Romanos 8:14, porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Aleluya. Pero hay gente que no está siendo guiada por el Espíritu, sino por la carne. Y si hay Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, también hay un espíritu de error, un espíritu de mentira, que muchos hoy en día lo andan encima. No, hay que ser lleno de la presencia de Dios. Que el Espíritu del Shama, Sojalá, Basaya, que el Espíritu de Dios habite sobre nosotros. Que cuando se predique la palabra, haya gente que escuche el mensaje de Dios y pueda ser libre. ¿Cuánta gente no está atada a la pornografía? ¿Cuánta gente no está atada al pecado? Necesitamos que el Espíritu de Dios esté con nosotros para que hable con verdad y puedan ser libres. Hermanos, si el Espíritu de Dios no está con nosotros, de balde, porque no habría poder ni habría autoridad. Pero el Espíritu Santo nos capacita, dice la Biblia. El Espíritu Santo es el que capacita. El Espíritu de Dios capacita. Nosotros no tenemos un espíritu de mentira, ni un espíritu de error, ni espíritu de herejía, ni espíritu de demonio, ni espíritu de engaño. No, tenemos el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Una promesa que Jesús dijo: es necesario que yo me vaya. Alabado sea Dios, porque les voy a mandar el Consolador. Él los guiará a toda verdad. El Espíritu Santo de Dios. Romanos capítulo 8 verso 14. Le dije, porque los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Es que todos somos hijos de Dios. No, lo siento mucho, la Biblia no dice eso. Los hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu y no por la carne. Hay gente que dice: yo he orado para decirle esto, yo he orado para llegar a esto, yo he llegado para hacer esto, yo he llegado porque Dios me puso a hacer esto. Y a veces no es el Espíritu de Dios el que lo mandó, sino es la carne. Hay que tener muy en cuenta cuando el Espíritu de Dios habla, porque el Espíritu de Dios dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Alabado sea Dios. Qué importante es ser guiado por el Espíritu Santo y no por nuestros pensamientos, no es por la corazonada que yo siento, no es por lo que el corazón me dice, no, es que dice el Señor, que lo que dice el Espíritu de Dios. Porque si el Espíritu de Dios está sobre nosotros, entonces seremos guiados con toda verdad. Aleluya. Qué bueno es el Señor, hermano. Juan capítulo 14 verso 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Vea, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas
y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién? El Espíritu Santo de Dios. ¿Ah? No el espíritu carnal, ni el espíritu engañoso. No, el Espíritu Santo de Dios. Y si la Biblia dice que el Espíritu de Dios está sobre mí, dijo Jesús, está también sobre aquellos que hacen su voluntad. El Espíritu Santo de Dios no habita en un templo sucio, y usted es templo del Espíritu Santo. Usted es el templo, usted es la iglesia. Y para que el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo habite ahí dentro de usted, tiene que estar limpio el templo. Aleluya. El Espíritu está sobre mí. ¿Qué espíritu está sobre usted, hermano? El Espíritu Santo no habita en pecado. El Espíritu Santo no puede habitar en un templo lleno de pecado, de lujuria. No. ¿Y cuántos tendrán un espíritu diferente dentro de ellos? Que tal vez pueden estar ministrando la palabra, pero no tienen el Espíritu de Dios, sino el espíritu engañador, el espíritu del anticristo. Porque el Espíritu Santo de Dios, ¿cómo puede habitar en alguien que está en adulterio? ¿Cómo puede habitar el Espíritu Santo en alguien que está en fornicación? ¿Cómo puede habitar el Espíritu Santo en alguien que está en pecado? No, cuando Jesús dijo el Espíritu del Señor está sobre mí, era para libertar a los cautivos, gloria al Señor. Era para sanar a los enfermos, para libertar a aquellos que estaban cautivos por el diablo. Y cuando dice el Espíritu Santo es que estamos ungidos. El que tiene el Espíritu Santo está ungido por el Señor. Porque el que tiene el Espíritu Santo puede hacer sanidades, puede hacer hazañas, milagros, porque es dirigido por el poder de Dios, es dirigido por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos no pueden decir el Espíritu del Señor está sobre mí? Eso es con autoridad que lo dijo Jesús. Y de eso había profetizado Isaías, que venía aquel que traía poder, unción, el ungido. Y todos aquellos que tienen el Espíritu Santo están ungidos por el Señor. No es aceite literal, es aceite del cielo espiritual. Es aceite del Espíritu Santo de Dios para hacer milagros, para hacer prodigio. Alabado sea Dios, que usted pueda decirle allá afuera, alabado sea Dios, el Espíritu del Señor está sobre mí. Traigo palabra de Dios, traigo mensaje de parte de Dios. Ay, Señor, qué tremendo. Mas el Consolador, el Espíritu de Dios, dice que nos enseñará todas las cosas, o sea, nos recordará todas las cosas que Jesús había hablado. O sea, nos va a recordar lo que dice la Escritura, lo que dice la palabra. Y lo importante de que podemos entender que antes de nosotros llegar al evangelio, antes de nosotros servirle al Señor, había un espíritu inmundo dentro de nosotros. Había un espíritu inmundo que habitaba y que nos controlaba. Nos ponía cualquier pensamiento y nosotros le obedecíamos y lo hacíamos porque éramos títeres del diablo, éramos títeres de Satanás. Porque cuando una persona no tiene a Jesús, ¿a quién tiene? Cuando una persona no tiene el Espíritu de Dios, ¿quién habita ahí?
Antes le servíamos al enemigo, ignorantemente éramos títeres de él. Cualquier cosa que él nos hablaba, nos metía pensamientos, imágenes, lo que sea a la mente, obedecíamos a ese espíritu inmundo. Pero cuando vino el Espíritu de Dios, lo sacó, lo echó fuera. Ahora este es templo donde habita el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Lo más terrible de hoy en día es que hay muchos que están trepados en los altares, en los púlpitos, y que están ministrando y se dicen ser ministros del Señor, pero no tienen el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos que están predicando y están en adulterio? ¿Cuántos que están predicando y están en fornicación, en pecado, en pornografía, hasta en hechicerías? ¿Cuántos de ellos que son lasciviosos? ¿Cómo puede habitar el Espíritu Santo ahí? No, sí, cuando Jesús dijo el Espíritu Santo está sobre mí, porque el que lo estaba diciendo era un templo limpio, santo, puro, alabado sea Dios, donde se mueve el poder de Dios. Qué tremendo, hermano. Dice que el Espíritu Santo nos capacita, y el Espíritu Santo capacitó a aquellos que estaban en el aposento alto y les dio poder y les dio autoridad. Dice que fueron investidos de poder, que cuando predicaban la palabra habían milagros y prodigios, pero también se les levantó el infierno, se les levantó el diablo, se les levantó el gobierno, se les levantaron enemigos para perseguirlos, para matarlos. Aleluya. Pero ahí estaban fervientes. Alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo los capacitó, los llenó. El Espíritu Santo habitaba sobre ellos. Por eso era que podían soportar, que aunque fueran amenazados de muerte, decían: no me importa. Eso es tener el Espíritu Santo de Dios, que no importa, porque el Espíritu Santo no es cobarde, es valiente. Y todos aquellos que tienen el Espíritu Santo de Dios son valientes. Son valientes porque el Espíritu Santo no es cobarde, y si habita dentro de usted, es valiente. Por eso es importante entender, hermano, la llenura del Espíritu Santo para estos últimos tiempos. Si no hay llenura del Espíritu Santo, no vamos a aguantar este camino, no vamos a soportar este camino. Es importante tener el Espíritu Santo, ser lleno, capacitado, guiado por el poder del Espíritu Santo. No vamos a aguantar. Se va a levantar el diablo y no vas a soportar, no vas a aguantar, porque no estás lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Pero cuando se levanta el enemigo y todo el infierno para poder sacarte del evangelio y llevarte al mundo otra vez, usted puede decir: el Espíritu Santo está sobre mí, alabado sea Dios. Que el Señor reprenda al diablo. Pero una persona que está llena del Espíritu Santo mira el pecado y vámonos. Esos son aquellos que portan el Espíritu Santo. Aquellos que portan el Espíritu Santo no se detienen, hermano. Aquellos que portan el Espíritu Santo no pueden darse por vencido, derrotado. No, hermano. El Espíritu Santo, cuando nosotros estamos desconsolados, Él nos consuela. Cuando estamos pasando por aflicciones, Él está ahí, gloria al Señor. Cuando nos sentimos débiles, gloria al Señor, Él nos da fuerza. Por eso que dice el Señor que Él nos recordará y nos enseñará todas las palabras que Jesús dijo. En cualquier situación que nos encontremos, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y si está sobre usted, usted está capacitado para aguantar, para resistir, para caminar. No importa por lugares donde usted pase, no importa las pedradas que le tire, no importa los ataques de Satanás, no importa todo lo que tenga que pasar. Si el Espíritu Santo está sobre usted, usted está capacitado para resistir. Mire cómo los hombres de Dios aguantaron y resistieron.
¿Por qué? El Espíritu Santo descendía sobre los profetas y hablaban la palabra. ¿Cómo resistió Elías? ¿Cómo resistió Eliseo? ¿Cómo resistió Isaías? ¿Cómo resistió Jeremías? ¿Cómo resistió Ezequiel, Habacuc, Nehemías, Sofonía? ¿Cómo resistió Zacarías? ¿Cómo resistieron? Porque el Espíritu de Dios estaba sobre ellos. El Espíritu de Dios estaba sobre ellos. ¿Por qué resistió Pedro, Pablo, Mateo? ¿Por qué resistieron los apóstoles? El apóstol Juan. ¿Por qué resistieron? Porque el Espíritu de Dios estaba sobre ellos. Aleluya. Qué bueno decir, ¿verdad? Ahí delante de todo, el Espíritu de Dios está sobre mí. Decirlo delante de todos, pero que su conducta sea como el Espíritu manda. Esa es otra cosa, porque muchos dicen que tienen el Espíritu Santo sobre ellos, y cuando uno mira, andan caminando torcidos, chuecos, andan caminando en pecado. No, Dios no puede habitar en un templo sucio. Aleluya. Qué tremendo, hermano. Yo leía esto, y cuando decía, solo con eso que yo leí y empecé a estudiar, decía, el Espíritu Santo está sobre mí. Wow, es como decir, ¿quién contra mí? Eso es decir, ¿quién contra mí? Si el Espíritu Santo está sobre usted, no hay quien lo derribe, no hay quien lo derrote. Si el Espíritu Santo está sobre usted, usted puede llegar sobre el enfermo, sobre el paralítico, aquel que tiene cáncer, y usted puede decir, el Espíritu Santo está sobre mí, sé sano en el nombre de Jesús. Aleluya. Y no solamente enfermo, usted puede llegar y decir, el Espíritu Santo está sobre mí, y puede meterse a un velorio y le puede poner la mano al que está ahí muerto y le puede decir, levántate en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Ah? ¿Será que Jesús todavía hace milagros, hermano? Con aquellos que están llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo se llena uno del Espíritu Santo? ¿Cómo se llenaron los que estaban en el aposento alto? ¿Cómo estaban ellos? Unánimes. Unánimes. Juntos y unánimes. Buscando a Dios, esperando la promesa. Gloria al Señor. Yo no sé si usted anhela, gloria al Señor, ser lleno del Espíritu Santo para hacer prodigios, para hacer señales. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Yo no sé si usted desea eso, pero sería el mejor deseo, aleluya, para que usted empiece a actuar con el Espíritu Santo. El Señor sigue derramando talentos todavía, hermano. ¿Y cuál sería el don que más le gusta a usted? ¿Qué don le gustaría a usted tener? ¿Qué don le gustaría a usted? ¿El don de la palabra, de la predicación? ¿El don profético para profetizar? No que se ponga profeta, no. El don de la profecía, el don de ciencia. ¿Qué talento le gustaría? ¿Qué don le gustaría? ¿Qué don le gustaría tener? Pero ¿por qué la iglesia ya no anhela los dones del Espíritu Santo? Por eso se han levantado un montón de charlatanes, que no es el Espíritu Santo, sino es un espíritu de error, de mentira, de engaño, que están profetizando mentira. Por eso que vemos, hermano, tanto espíritu inmundo en muchos que se dicen ser profetas. Ellos mismos se dan promoción. Ellos mismos se dan promoción. El que es de Dios no necesita darse promoción. Dice la Biblia que otros labios te alaben y no uno mismo estar. Yo soy profeta, yo soy pastor, yo soy apóstol, yo soy querubín, yo soy. Váyanse al diablo. Lo que queremos es llenos del Espíritu Santo, que Dios nos use para la gloria de su nombre. Aleluya. Pero hoy vemos, hermano, cuánto espíritu inmundo que se está dando hoy en día. ¿Estarán llenos del Espíritu Santo? ¿Qué pueden decir? El Espíritu de Dios está sobre mí. Eso no lo dice cualquiera. Lo dicen muchos, pero es mentira. Cuando yo leo la Biblia y dice el Señor, el Espíritu Santo está
está sobre mí, dice que lo ha ungido. Lo ha ungido. Es el ungido. ¿Para qué? Para dar libertad a los cautivos, para hacer señales y prodigios, gloria al Señor, para darle vista a los ciegos. Y no solamente literalmente, sino espiritualmente también. ¿Cuántos ciegos espiritualmente hay? Muchos ciegos y muchos sordos y muchos mudos y muchos paralíticos espirituales. Porque el verdadero siervo de Dios que tiene el Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios está sobre él, da vista literalmente y también espiritualmente. ¿Cómo así? Bueno, Dios te puede usar en un milagro. Una persona está ciega, el Espíritu Santo te guía, le pone la mano, recibe la vista, pero también con la palabra que Dios te da. Muchos que están ciegos por la palabra de verdad pueden abrir los ojos para darse cuenta en el camino que van caminando, porque hay mucho engaño hoy en día. Alabado sea Dios, hermano. Juan capítulo 16 verso 13, 14 dice: pero cuando venga el Espíritu de ¿qué? De verdad o de mentira, dice ahí. Cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué es lo que va a hacer? Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿El espíritu de qué? Si hay un espíritu de verdad, tiene que haber un espíritu de mentira. Y ese espíritu de mentira que está en muchos de los profetas. No solamente hay un espíritu de mentira que cuando leemos en el Antiguo Testamento, vemos que había un espíritu de mentira sobre muchos de los profetas de Acab. Habían muchos de ellos que un espíritu de mentira profetizaban. ¿Y qué profetizan? Profetizaban prosperidad, profetizaban a favor del injusto y condenaban al justo. El espíritu de engaño y de mentira que se mueve hoy en día, hay que tener cuidado, porque se han levantado muchos que no está el Espíritu Santo sobre ellos, sino en un espíritu de adivinación, un espíritu de engaño, de hechicería, de brujería, que dicen: Jehová me dijo, el Señor me mostró, y es mentira. Porque el Espíritu de verdad habla con verdad. Y el Espíritu Santo de Dios te va a llevar ¿a dónde? A buscar ¿qué? La santidad. Por eso que cuando vemos a muchos que dicen: así me dijo Jehová, así me dijo el Señor, Dios me mostró, hay que ver las palabras, oír las palabras cuidadosamente, porque todo aquel que habla de parte de Dios tiene que llevarte a la santidad, llevarte a buscar a Dios, llevarte al ayuno, a la oración, a buscarte a Dios, a dejar el pecado. Pero hoy no vemos eso. El espíritu de mentira no te lleva al ayuno. El diablo nunca te va a llevar a ayunar. El diablo nunca te va a llevar a santificarte, jamás. Pero el Espíritu de Dios sí. El Espíritu de Dios te puede decir: 3 días de ayuno, hermanita. 5 días de ayuno, hermanito. Estás pasando por tribulación, el Señor te dice: necesito 3 días de ayuno. ¿Quieres ver victoria? Necesito que te metas conmigo. Necesito que tú te metas conmigo. ¿Ah? Pero lo que muchos están profetizando hoy, o están diciendo que el Espíritu Santo les dijo, porque hay muchas clases de espíritus. Algunos, como ya conocen lo que va a pasar en Apocalipsis y los eventos futuros teológicos, empiezan a hablar lo que ya está escrito. Y dice: así me dijo el Señor. Y el Señor no le ha dicho nada. Y dicen lo que está en la Biblia. ¿Habrán terremotos? No, ya está en la Biblia. ¿Habrán maremotos?
habrán pestes. Ya está en la Biblia. Y la gente, wow, hombre de Dios. Y dice uno, el verdadero hombre de Dios te va a llevar a buscar la santidad de Dios, a dejar lo malo, a dejar el pecado. El hombre de Dios siempre te va a inspirar a buscar a Dios en ayuno, en oración, en vigilia, a meterte con Dios, a que dejes el pecado, a que te santifiques, porque pronto nos vamos de esta tierra. Pero el espíritu de engaño que hay hoy en día, no. Pero cuando venga el espíritu de verdad, ese es el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Que oyere de quién? Del Señor. Y os hará saber las cosas que han de venir. Cuando Dios habla, hermano, hay que ponerle atención. Cuando Dios habla, hay que tener en cuenta que Él exige de nosotros. Él nos exige. Si no decimos que Él es nuestro Padre, si Él es nuestro Padre, tenemos que obedecerle. Gloria al Señor. Muy importante. Juan capítulo 16, verso 7. Dice la Escritura: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, y de justicia y de juicio. ¿Quién? El Espíritu Santo. El que porta el Espíritu Santo hablará con verdad. ¿A quién? Al mundo. Y el Espíritu Santo convencerá, dice, de pecado y de juicio, de justicia. Pero estos son los que portan el Espíritu Santo, los que hablan con verdad para que la gente venga a los pies del Señor. De lo contrario, si hay un espíritu de error, un espíritu de engaño y de mentira, ¿cómo es posible que la gente dentro de la congregación en pecado y el que les predica nunca les dice nada? ¿Para dónde los lleva? ¿Para dónde va? ¿Qué espíritu se mueve ahí? ¿Qué espíritu? ¿El espíritu de verdad? No. El espíritu de verdad dice que convencerá a aquellos que están en pecado. ¿Cómo? Con la palabra que se predica de verdad. Por eso el Espíritu Santo es el que redarguye, exhorta y reprende. Porque la Biblia, si la Biblia claramente dice que Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. El Espíritu Santo les deja saber cómo que están caminando. Lo más terrible es dentro de la congregación. Despierte, levántese. ¿Qué pasó, hermano? Mucho silencio. El Espíritu Santo todavía está hablando. El Espíritu Santo nos deja saber. Dice, Él os guiará a toda verdad. La obra de convencimiento de pecado por parte del Espíritu Santo, oiga, no solo está dirigida hacia aquellos que no conocen a Cristo, sino que también opera en los creyentes a fin de enseñarles, corregirles y guiarles a la verdad. No solamente a los del mundo, sino que también a los que están en pecado dentro de la congregación. ¿Cómo es posible? Y yo a veces me pregunto, una persona que conoce la palabra, que conoce
lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada. Y dentro de un templo, y que lleva ya años dentro del evangelio, y no solamente es un congregante, sino un ministro que tiene su tercer matrimonio y que está así ministrando. ¿Qué clase de espíritu puede haber ahí? ¿Se imagina? Un espíritu de adulterio, un adúltero predicándote la palabra, un adúltero predicando la palabra. ¿Será el espíritu de verdad? No. ¿Cuántas congregaciones y ministros están en pecado y que dicen tener al Espíritu Santo? Y lo peor de eso es que cuando pasan al altar la gente, Él les pone la mano y ora por ellos. ¿Y qué clase de espíritu se transmite ahí? ¿Se imagina? Y ahora no solo eso, hay un espíritu de Jezabel que se está moviendo como una culebra. Ahora hay pastoras en licra, en minifalda, enseñando su cuerpo, moviéndose como culebra. Yo cuando miraba eso, el Señor me ponía, es una culebra, es una culebra. Y cuando yo decía, es una culebra, y me llevaba esto, es una culebra, me fui a Apocalipsis y ahí aparece ¿quién? Jezabel. ¿Y qué fue lo primero cuando Jehú llegó a buscarla? A pintarse, a decorarse, a ponerse sus joyas, a ponerse toda, según para seducir ¿a quién? Al hombre de Dios. Esas son las que se están moviendo hoy en día. Ahora hay pastoras que no aparecen en la Biblia. Dios mío, hermano, ustedes se fueron. Un espíritu de mentira, de error, lo que se está meneando, hermano. Por eso dice la Biblia que no solamente va a señalar, va a corregir y va a convencer a aquellos que andan en pecado, los del mundo, sino que también a los que están dentro de la congregación, aquellos que le fallan a Dios y que tienen pecados ocultos. El Espíritu Santo también hablará a los miembros del pueblo de Dios acerca del pecado, de la injusticia de Cristo, de la injusticia Cristo y del juicio de la maldad, a fin de desarrollar en ellos un carácter conforme a Cristo y un deseo de vivir de acuerdo con sus normas, cuando al bien y al mal guiarlos en su entendimiento de la verdad y en su habilidad de vivir de acuerdo con esta y glorificar a Cristo a través de sus vidas. El Espíritu Santo es el que nos guía. Si el Espíritu Santo no nos guía, entonces tenemos que darnos cuenta que no estamos haciendo ni obedeciendo a Dios. Importante que el Espíritu Santo nos guíe en todo lo que hagamos. Importante estar lleno del Espíritu Santo, que podamos decir, el Espíritu Santo está sobre mí. Esos son los verdaderos creyentes de Dios, que pueden decir, el Espíritu Santo está sobre, el mismo Espíritu que usted tiene lo tengo yo, porque es el Espíritu Santo, dice, el Espíritu Santo. Qué tremendo, hermano. Póngase en pie. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra y que Él nos siga capacitando y ayudando y a ser llenos del Espíritu de Dios. Padre, buen Dios, damos gracias por tu palabra, Señor. Que tu palabra Ministerios Unidos en la Sana Doctrina, Pastor Sagastume, 3908 Tercera Avenida, Brooklyn, Nueva York. Ministerios Unidos en la Sana Doctrina te invita a nuestros servicios los días martes a las 7:30 p.m. oración y doctrina, jueves a las 7:30 p.m. culto evangelístico, domingo a las 7:30 p.m. servicio dominical. Para más información 516-425-4363. Te esperamos. Ministerios Unidos en la Sana Doctrina.